El laboratorio en sí habla de la cinemática, ¿cierto? Y el experimento en general era un carrito que estaba amarrado por una cuerda a un peso y esta cuerda pasaba por una polea. Entonces la polea hacía como un movimiento, digamos, que no lo desviaba, ¿cierto? Y el peso hacía que el carrito empezara a moverse. En el extremo del carrito había un sensor. Entonces, ¿qué hacía el sensor? El sensor iba midiendo la distancia que iba adquiriendo este carrito respecto a él, ¿cierto? A lo largo del tiempo. Entonces, después lo que se hizo con el programa es que pudimos analizar datos, de los datos tuvimos que llevarlo a una gráfica, y de la gráfica tuvimos que hacer otras cosas para poder determinar lo que queríamos, que era la aceleración del sistema. ¿Ya? Entonces, en general, hoy día lo que vamos a ver es cinemática. Pero para ver cinemática y para entender el laboratorio tenemos que entender qué son los gráficos. Por lo tanto, vamos a primero hablar de gráficos y luego vamos a hablar del experimento en sí. ¿Ya? ¿Cuáles son los objetivos de la clase de hoy? Analizar el movimiento de un carrito sobre un riel, graficar la posición del carrito respecto al tiempo, realizar una rectificación del gráfico, ahí vamos a ver qué significa rectificar, y luego encontrar la ecuación de la recta y compararla con la ecuación itineraria del movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Esos son los objetivos de la clase del día de hoy. ¿Ya? Esto está siendo grabado, por lo tanto, al terminar la clase voy a subir el video para que también lo tengan a mano. ¿Sí? Bien. Lo primero que tenemos que entender es qué es graficar, ¿ya? O cómo se grafica. Como ustedes ya deberían saber, una gráfica tiene que ver con una relación matemática que yo la puedo llevar al plano cartesiano. Se me perdió el lápiz para escribir. Pero muy rápido. ¿Dónde quedó el lápiz? ¿Dónde quedó el lápiz? O el lápiz me está haciendo leso, o yo soy muy gil, pero no lo encuentro. El lápiz. Pues se me ha perdido el lápiz. Aquí está el lápiz. Con she. Ahora sí. Bien. Entonces, como les dije, el gráfico tiene que ver con dibujar en el plano cartesiano algo asociado a puntos que uno va adquiriendo. ¿Ya? Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que todo gráfico tiene que tener un título. Porque si no está el título, yo no sé de qué se trata el gráfico. Generalmente los gráficos se llaman gráfico, posición versus tiempo, como por ejemplo el que tenemos en el caso de acá. Si yo, por ejemplo, quiero relacionar la fuerza con la velocidad, entonces voy a tener un gráfico, velocidad, o sea, fuerza versus velocidad. O si quiero, no sé, pues el gráfico entre la velocidad y el tiempo, gráfico, velocidad versus tiempo. Esto siempre tiene que ir en la parte de arriba del gráfico, indicando de qué se trata. ¿Ya? Lo segundo es que cada eje debe llevar el nombre asociado a su magnitud y su unidad de medida trabajada. Por ejemplo, en este caso, el gráfico era posición versus tiempo. Entonces, el eje Y va a la posición que se midió en el experimento en metros, y en el eje horizontal va el tiempo que se midió en segundos. Entonces, tiene que ir la unidad de medida con la que se trabajó y además el nombre del eje, que puede estar escrito como símbolo o como nombre. O sea, si quieren me escriben tiempo en vez de colocar una T. ¿Ya? Otra cosa importante es esta. La graduación en un eje debe ser uniforme, de 1 en 1, de 2 en 2, de 10 en 10, etc. Por ejemplo, si yo tengo este eje,
¿ya? Siempre el punto de intersección entre los dos ejes es el 0. Entonces, por ejemplo, su primer cuadrito, si usted a su primer cuadrito le coloca 1, el segundo cuadrito tiene que ser 2. Y el que sigue tiene que ser 3, y el que sigue tiene que ser 4. De 1 en 1. ¿Puede venir alguien y decir, ¿puede ser de 2 en 2? Sí. Entonces, si a tu primer cuadrito le llamas 2, el que sigue se llama 4, y el que sigue se llama 6, y el que sigue se llama 8. Si quieres, lo puede hacer de 10 en 10. 10, 20, 30, y así sucesivamente. Incluso podría ser de 0,5 en 0,5, entonces sería 0,5, 1,0, 1,5, ¿ya? Lo importante es que la graduación del eje tiene que ser uniforme. ¿Por qué se los digo? Porque generalmente cuando ustedes hacen una gráfica, sobre todo los que vienen de media, están acostumbrados a que el primer cuadrado 1 y después viene un 3, entonces el segundo cuadrado le llaman 3, y después 5, y después 9, y después 15, y eso no es así, ¿ya? La graduación tiene que ser uniforme, ¿ya? Y la graduación de ambos ejes son totalmente independientes. O sea, yo puedo hacer que el eje X vaya de 1 en 1 y puedo hacer que el eje Y vaya de 3 en 3. No tienen por qué ser iguales. Lo importante de la graduación es cómo saber cómo es la graduación de acuerdo a los datos. Si todos mis datos, por ejemplo, son 0 punto algo, no voy a trabajar de 1 en 1. ¿Por qué? Porque significa que todos los puntos van a estar aquí en esta zona súper chiquitita y eso no nos sirve. ¿Ya? Por si acaso. El tercer punto, o sea, el quinto punto importante es que se deben ubicar los puntos de la manera más exacta posible, ¿ya? Por eso se trabaja o se recomienda trabajar con papel milimetrado, ¿ya? Para este laboratorio, si tienen papel milimetrado, genial. Si no se lo pueden conseguir, no importa, lo hacen en hoja de cuaderno, ¿ya? Pero tiene que ser en hoja milimetrada siempre de manera más precisa porque el papel milimetrado, a ese cuadrito del cuaderno, también lo subdivide en espacios más chiquititos y por lo tanto la gráfica va a ser más precisa que hacerlo en los cuadrados que tenemos en el cuaderno, ¿ya? Y por último, y no menos importante, de hecho bastante importante, es cómo se traza una curva, ¿ya? Generalmente ustedes hacen esto cuando tienen una gráfica. Si tienen la gráfica, tienen un punto ahí, 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 ahí. Entonces, ¿usted qué hace? Empieza a juntar así. Eso es incorrecto. Así no se grafica en física. En física se grafica trazando una curva que pase por la mayor cantidad de puntos. Por ejemplo, si tuviéramos esto ahí. Si ustedes se fijan bien, yo puedo trazar esta línea recta que pasa por la mayor cantidad de puntos y hay puntos que me van a quedar fuera. Eso es totalmente normal en un experimento, ¿ya? Eso significa que esos datos tienen un cierto grado de error. Y el error está asociado también a la medición. Y no que tú te equivocaste al medir. En este caso no es que el sensor se haya equivocado al medir, sino que hay factores externos que influyen en ese resultado, como por ejemplo el roce, el aire, la temperatura, la presión, y un sinfín de situaciones que pueden ocurrir durante el laboratorio que pueden hacer que induzca error. O incluso ubicar mal el punto, que también puede ser. Por lo tanto, nunca se asusten si les quedan puntos afuera. Lo importante es que la línea que yo tengo que trazar tiene que ser continua y tiene que pasar por la mayor cantidad de puntos. Que no necesariamente es una recta, puede ser una parábola por otro lado, etc. Esta primera parte, ¿se entendió? Sí, profe. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Este Profe, tengo una duda. ¿Qué duda? ¿La línea o sea, siempre debe quedar recta o...? No, puede ser una curva. Por ejemplo, acá tenemos un caso de un gráfico. A este gráfico le llamamos, el título de este gráfico era posición versus tiempo. El eje vertical era la posición, va su unidad de medida. Al eje horizontal es el tiempo, va su unidad de medida. Se ubicaron los puntos. Si se dan cuenta acá, el eje horizontal se graficó de 0 en 1 en 0 en 1, de 0,1 en 0,1. En cambio, el eje Y de 0,2 en 0,2, independientes unos del otro. Se ubicaron los puntos y se trazó la curva que une a la mayor cantidad de puntos, que no necesariamente es una recta, ¿ya? Y lo que yo les decía es que podría existir, bueno, este es un caso como súper hipotético y maravilloso, pero eso no ocurre en la realidad, ¿ya? Pero si les quedara un punto ahí o incluso un punto por acá, no se asusten, no tiene nada de malo, ¿ya? No es que su gráfico esté malo, no, para nada, ¿ya?
es parte del experimento. De hecho, cuando un científico quiere demostrar una teoría, tiene que usar el experimento, y el experimento no lo hace una vez, lo hace millones de veces. Porque cada vez que se hace un experimento pueden haber errores, tanto humanos como errores externos. Y por ende, la gráfica va a seguir siendo la misma, pero va a tener diferencias en la imperfección de, ¿ya? Así que eso es lo importante. ¿Se entendió, Emanuel? Sí, ¿Sí? sí, Perfecto. profe. Bien. Así como vimos los gráficos, también tenemos que recordar cuáles son las características del movimiento rectilíneo, ya sea uniforme o acelerado, ¿cierto? Como ustedes saben, o deberían saber, un movimiento es rectilíneo porque la trayectoria que une dos puntos es una línea recta. Recuerden que yo para moverme de un punto a otro lo puedo hacer bajo cualquier trayectoria. La puedo hacer ahí, puedo usar una trayectoria parabólica, puedo utilizar una trayectoria circunferencial, elíptica, no sé, un sinfín de trayectorias que me permiten unir dos puntos. Pero como este es un movimiento rectilíneo, significa que en todo instante, de este punto a este punto, yo me voy a mover en línea recta. Por lo tanto, esa es una de las características del movimiento rectilíneo. El que sea uniforme es porque la velocidad y la rapidez son constantes en todo momento. O sea que yo, si calculo la rapidez o la velocidad en cualquier punto, siempre me va a dar la misma. Ahora, ¿por qué yo hablo de velocidad y rapidez como si fueran sinónimos, cuando no lo son? Porque la velocidad es una cantidad vectorial, o sea, tiene módulo, dirección y sentido, versus que la rapidez solo tiene módulo, solo tiene un número. Recuerden en el auto los 30 kilómetros por hora es la rapidez. Y si yo a los 30 kilómetros por hora les digo que voy al norte, esa es la velocidad. Y eso es porque la rapidez, que también es una V, es la distancia recorrida dividida en el tiempo. En cambio, la velocidad corresponde al desplazamiento dividido en el tiempo. Por ejemplo, acá tengo estos dos puntos, entonces la distancia vendría siendo todo esto, toda la línea curva. En cambio, el desplazamiento es el vector que une el punto inicial con el punto final. Entonces, si se pueden dar cuenta, el desplazamiento mide mucho menos que la distancia recorrida. Pero en una trayectoria rectilínea, la distancia es esta y el desplazamiento es esta. Miden lo mismo. Entonces, como miden lo mismo, podemos tratarlos como si fueran sinónimos, a pesar de que no lo son. ¿Ya? Y lo más importante es entender de que si la rapidez o la velocidad son constantes, la aceleración es cero. Recordando que la aceleración es el cambio de la velocidad que tiene un cuerpo respecto a un tiempo. Por lo tanto, si acá no hay cambio en la velocidad, es porque la aceleración vale cero. ¿Ya? La ecuación itinerario del movimiento rectilíneo uniforme es esta. X igual a x0 más b por t. ¿Qué es una ecuación itinerario? Es una ecuación que me permite predecir a mí cuál es la posición que va a tener un móvil en un determinado tiempo específico. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, no sé, pues yo estoy parado acá y aquí hay una pelota que está a una cierta posición inicial de mí, entonces ahora la pelota se empieza a mover con velocidad constante. Entonces, ¿qué va a pasar? Que este va a empezar a recorrer una distancia v por t. Por lo tanto, la suma va a ser la distancia completa entre la pelota y yo, que soy el sistema de referencia. ¿Ya? Por eso se llama ecuación itinerario. O sea, ¿qué es lo que va pasando con la posición del cuerpo a medida que aumenta el tiempo? ¿Sí? X0 es la posición inicial. ¿Ya? Algunos quizás están acostumbrados a que abajo hay una I en vez de un 0. ¿Por qué lleva un 0? Porque es cuando el tiempo es 0. O sea, cuando todo empieza. Por eso lleva un 0 y no una I. ¿Ya? La I es como para los niñitos de media. Este es para los niños de universidad. V vendría siendo la rapidez o la velocidad y T que vendría siendo el tiempo. O sea, en pocas palabras, la posición es una función respecto al tiempo. ¿Ya? ¿Se entienden las características del movimiento rectilíneo uniforme acelerado? O sea, perdón, uniforme. ¿No? ¿O sí? ¿Alguna duda? Profe, ¿y siempre es cero? No dice X, que X diga X sub 0 no significa que valga 0. X sub Entonces 0 siempre es la es misma. una notación. No.
X sub 0 es la posición inicial, o sea, la posición del cuerpo cuando el tiempo vale 0, cuando todo empieza. No, cuidado, yo no he dicho que X vale 0. Yo dije X sub 0, distinto. No es una multiplicación entre X por 0, no, es X sub 0, es un subíndice. ¿Ya? ¿Puede valer 0? Por supuesto que puede valer 0. Basta que tú, este niñito, se pare al lado de la pelota para que valga 0, porque ya no hay ninguna distancia entre la pelota y el niño. Entonces depende del sistema de referencia, depende de quién lo mire. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí. ¿Sí o no? ¿Quién dijo que Yo no? creo que sí. Yo creo que Ya. Ahora, Yo también. ustedes vieron esto en cátedra, entonces tampoco me pueden decir ahora, no es que no entendió, o sea, ya lo vieron en cátedra, lo estamos repasando en laboratorio, sería como mucho que no lo entendieran. ¿Cuál es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? Lo mismo, es rectilíneo, por lo tanto es en línea recta, pero ahora es acelerado. ¿Cuáles son las características de un movimiento rectilíneo uniforme acelerado? Que su trayectoria es una línea recta, la velocidad y la rapidez dejan de ser constantes y ahora son variables, ¿ya? Por lo tanto, existe una aceleración porque hay un cambio en la velocidad, ¿ya? Pero aquí no cambia hacia el lote, ¿ya? La aceleración me dice a mí cuánto cambia la velocidad por segundo. Por ejemplo, si yo les digo que la aceleración de un sistema es 3 metros partidos por segundo al cuadrado, y yo iba a 2 metros partidos por segundo y empecé a acelerar con este valor, significa que después del segundo aumenté 3. O sea, tendría 6. Voy a aumentar 3 veces. ¿Ya? Entonces, al siguiente segundo voy a aumentar a 12. Y al segundo voy a aumentar a 36. Y así sucesivamente. Por segundo voy aumentando 3 metros partidos por segundo. ¿Ya? Eso es una aceleración. Ahora el tema acá principal es que la aceleración puede ser negativa. Sí, no, tenéis razón, va de 3 en 3. O sea, sería... Tenéis toda la razón. No sé qué estaba pensando. Sí, pues va de 3 en 3. Entonces sería 2, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y así. ¿Quién fue el que me dijo eso? Para felicitarlo. El Sebastián. Súper bien, Sebastián. Va de 3 en 3. Si la aceleración valiera 5, significa que va de 5 en 5. Si la aceleración vale 8, va de 8 en 8. O sea, por cada segundo aumenta 8 metros partidos por segundo la velocidad. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con las aceleraciones negativas? Una aceleración es negativa porque el sistema, en vez de aumentar la velocidad, la empieza a disminuir. ¿Ya? Y aquí viene un tema que por lo menos a mí no me agrada, que es que a veces se habla del movimiento rectilíneo uniforme desacelerado, cuando la palabra desacelerar está asociada a disminuir la velocidad. Sin embargo, la aceleración se define como el cambio de velocidad. Por lo tanto, aumentándola o disminuyéndola, siempre estoy acelerando. Por lo tanto, para mí el movimiento desacelerado es como para que entiendan, ¿no? Pero en realidad no existe un movimiento desacelerado, porque la aceleración es aumentar o disminuir la velocidad. ¿Ya? Pero de lo que sí estoy claro es que si un cuerpo empieza a frenar, su aceleración es negativa, porque empieza a disminuir esa velocidad. ¿Ya? Existen dos ecuaciones itinerarios respecto al movimiento rectilíneo uniforme acelerado, que son estas dos. La primera dice que la posición de un cuerpo es igual a la posición inicial de ese cuerpo, más la velocidad inicial del cuerpo por el tiempo. Si se fijan bien, hasta acá es como la fórmula del movimiento rectilíneo uniforme, solamente que ahora le tengo que agregar la aceleración. Y ese término es 1 medio AT cuadrado. ¿Ya? O sea que esta fórmula lo que me permite a mí es calcular las posiciones de un cuerpo en un determinado tiempo. Y además, podemos ver que la velocidad es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. O sea que la velocidad la puedo, en cualquier instante de tiempo la puedo calcular sumando la velocidad inicial más multiplicando la aceleración y el tiempo.
Nosotros vamos a trabajar con esta, particularmente hoy día. ¿Ya? Por si acaso. ¿Se entendió? ¿Se entendió o no se entendió? Avísenme para traer una ouija para comunicarme con usted. ¿Se entendió, no? ¿Sí o no? Yo por ahí escucho un no y quedo perplejo, perpetuo, así como, ¿sí o no? Sí, profe. Ya, profe. perfecto. Súper. Bien. Entonces, ya que tenemos las características del movimiento rectilíneo uniforme acelerado, el movimiento rectilíneo uniforme y cómo graficar, vamos a ir al experimento que hicimos con el profesor Diego. Este PowerPoint está en intranet, por lo tanto, pueden ver el link otra vez si quieren ver el video, ¿ya? Entonces, recordando un poco, era un riel donde había un carrito, ¿cierto? El carrito era tirado por un peso, entonces este se movía y el sensor iba midiendo las distancias que iba recorriendo este cuerpo, cuánto se iba alejando de él a un determinado tiempo. En una parte del video yo salgo grabando cómo se va rellenando la tabla, porque obviamente como es un sensor, el sensor va marcando los tiempos y las posiciones. Entonces lo que hicimos con el profesor Diego fue tomar algunos puntos específicos de esa tabla, que son estos que están acá. Entonces, si se fijan bien, aquí tenemos el eje, que es el tiempo, y acá tenemos la posición. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es llevar eso a un gráfico. Los gráficos ustedes lo van a hacer de forma manual. Nosotros acá lo hicimos con un programa, en este caso un Excel, solamente para que quedara bonito acá, pero realmente se hace a mano. Entonces, por ejemplo, acá separamos de 0,5 en 0,5 cada cuadrito, y hacia arriba de 0,2 en 0,2, para que se den cuenta que la graduación no son iguales en ambos ejes. Están los nombres, tiempo, posición, gráfico, posición versus tiempo. ¿Y cómo se grafica? No sé, por ejemplo, acá el tiempo vale 0 y la posición 0,12, entonces en el tiempo 0 yo tengo 0,12. 0,175, 0,14, entonces yo ubico 0,175 en el tiempo y subo hasta el 0,12 que sería la posición. Y así voy ubicando todos los puntos. Claramente es mucho mejor en una hoja milimetrada, incluso que el mismo programa. ¿Por qué? Porque la hoja milimetrada va a ser mucho más precisa para dibujar ese punto. ¿Ya? Por temas de que no los vamos a poder dejar salir, o sea, no los vamos a poder obligar a salir porque obviamente vamos a estar en cuarentena, es que no les vamos a obligar en la hoja milimetrada, pero si tienen, ideal. ¿Ya? Entonces se ubicaron los puntos y si se dieron cuenta se trazó una curva que pasa por la mayor cantidad de puntos. Y de hecho los puntos no quedan específicamente en la curva. Hay puntos que quedan afuera, como estos de acá arriba. Esto significa que estos puntos tienen un cierto grado de error. Puede ser error de haberlo graficado o error del mismo experimento en sí. De lo que yo sí me puedo dar cuenta del gráfico es que a medida que aumenta el tiempo, va aumentando la posición, pero no va aumentando de forma gradual. No va de 2 en 2, sino que va, como va acelerando, esto va aumentando cada vez más, cada vez más. ¿Cuál es el problema con este gráfico? Ah, bueno, acá también tienen que cachar que esto es una parábola, porque de hecho, si el movimiento es acelerado, viene de esta ecuación. Y el hecho de que hay un t cuadrado significa que es una parábola como representación matemática. Sin embargo, el problema se da que yo no sé cómo representar esta función, o sea, esta gráfica como una función matemática. Ya no lo sé. ¿Y por qué no lo sé? Porque yo no sé mucho de la parábola. Sé que se puede abrir hacia arriba, sé varias cosas, pero no sé cómo representar todos estos puntos en esa parábola. Por lo tanto, experimentalmente no me sirve esta gráfica. ¿Ya? La tenemos que hacer porque a veces uno grafica esto y te da una recta, entonces no hay mucho que hacer. Entonces la pregunta es, ¿cómo yo podría graficar o cómo yo podría sacar más información de una gráfica como esta? Y la respuesta es muy sencilla. De lo que sí sabemos es que podemos o conocemos la ecuación de la recta. Nosotros sabemos calcular la pendiente de una recta, sabemos la ecuación de la recta, por lo tanto lo que vamos a hacer es rectificar. ¿Qué es rectificar? Hacer algo en la tabla para que cuando yo grafique ahora me dé una línea recta. Eso se llama rectificar. Los métodos para saber qué hacer en la tabla para rectificar no son fáciles, ¿ya? Y son para
para, digamos, asignaturas más elevadas. Por lo tanto, lo que vamos a hacer acá es que nosotros les vamos a decir qué tienen que hacer para rectificar. Y en este caso, nosotros vamos a elevar el tiempo al cuadrado. Por eso ahí dice tiempo al cuadrado. Y por eso ahí dice t cuadrado. Solamente que acá hay un error. ¿Cuál sería el error? Falta elevar los segundos cuadrados. Muy bien, falta elevar el segundo al cuadrado. Ahí está el error. Ahora, ¿cómo se hace? Quiero que se fijen en los datos de la posición. Son exactamente los mismos. 0.12, 0.14, 0.16, 0.22, 0.29, 0.33, 0.49, 0.84, 1.03. Yo en la posición no le voy a hacer nada. Lo que voy a hacer es que al tiempo lo voy a elevar al cuadrado. ¿Eso qué significa? Que voy a tomar este número, lo voy a elevar al cuadrado y lo voy a escribir acá. Voy a tomar este número, lo voy a elevar al cuadrado y lo voy a escribir acá. Voy a tomar este número, 0,350, lo elevo al cuadrado y me da este que está acá. Y así sucesivamente. ¿Ya? Eso es lo que se hizo. Para rellenar esta tabla, se tomó el eje tiempo y a cada valor se elevó al cuadrado y se escribió acá. ¿Ya? Hasta acá, ¿se entiende lo que se hace, lo que se hizo en el laboratorio? Yo en el fondo estoy explicando lo que se nombró en el video, digamos. ¿Alguna duda hasta acá? Diego, que fue el que no entendió nada en el video. Sí, sí, tengo dudas. ¿Qué duda? El último que dijo, ¿Qué dije? que es que cuando dijo, o sea, no sé por qué salen, o sea, 0,000 y después sale un 0,12. ¿A dónde dice 0,2? A donde dice tiempo y posición, aún no sé por qué aparece un 0 y después en la posición sale 0,12. Tamaire, de nuevo. ¿Tú sabes lo que es un sensor? Por esas casualidades de la vida. No, no tengo idea. ¿No sabes lo que es un sensor? Un sensor es un aparato que mide cosas. Por ejemplo, tu balanza tiene un sensor, que tú te subes y te marca un número, ¿cierto? Que en este caso es tu masa. En este caso, el riel tenía un sensor. Entonces, este sensor empezó a calcular cuánta distancia iba teniendo el carrito de él en un determinado tiempo. ¿Cachai? Entonces, el sensor marcó que a los 0 segundos el carrito estaba a 0,12 metros de él. A los 0,175 segundos, el sensor marcó que el carrito estaba a 0,14 metros de él. Al 1 segundo, el sensor marcó que la posición estaba a 0,29 metros de él. El sensor marcó la posición en un determinado tiempo. No sé si lo expliqué en chino o entendiste. ¿Cachaste, no? No, profe, está bien, está bien. Esta tabla no la hicimos nosotros, esta tabla el sensor sacó datos y esos datos los escribimos acá. De hecho, el sensor sacó muchos más datos, nosotros sacamos algunos, ¿no? Obviamente, mientras más puntos, es mejor. ¿Ya? Y acá, simplemente de la misma tabla que sacamos nosotros del sensor, tomamos el tiempo y elevamos cada uno de estos números al cuadrado, que son los resultados que están acá. ¿Ahora sí? Sí, sí, ahora sí. ¿Seguro? La idea es que no queden con dudas, pues si esa es la gracia. No, sí, o sí, lo elevó al cuadrado nomás para que hiciera una línea recta o algo así. Muy bien. Se llama rectificar. Ya, perfecto. Entonces lo que vamos a hacer ahora es graficar ahora esta nueva tabla. Y nos da como resultado esto que está acá. Si se dan cuenta, tenemos la línea recta y hay puntos que quedaron fuera. De hecho, este punto quedó muy afuera de la recta. Pero es parte del experimento. ¿Ya? Tenemos el título del gráfico, gráfico, posición versus tiempo al cuadrado. Tenemos el eje Y, que en este caso es la posición. Tenemos el eje X, que en este caso es el tiempo, que está al cuadrado. El segundo esto se va al cuadrado. Y simplemente graficamos y nos dio esto. Ahora, ¿esto por qué pasó? Porque quizás si nosotros hubiéramos hecho en vez de 0,5, lo hubiéramos hecho de 0,2 en 0,2, esto hubiera estado más separado y posiblemente hubiera sido mucho más exacta la recta. Por eso la graduación es tan importante, porque una buena graduación me va a hacer que la gráfica se estire y por lo tanto se vea como un zoom, mucho más exacto.
Bueno, pero ¿para qué graficamos? ¿Para qué rectificamos? O sea, primero graficamos para saber si efectivamente dio una línea recta, y efectivamente nos dio una recta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Lo que vamos a hacer ahora es calcular la pendiente de esta recta. ¿Cómo se calcula la pendiente de esta recta? Matemáticamente, yo sé que la fórmula es m igual a i2 menos i1 partido en x2 menos x1. Supongo que se acuerdan de cómo se calcula la pendiente de una recta, ¿o no? Sí, profe, sí. Ya. Sin embargo, aquí tenemos un problema, que ahora nuestro eje y ya no se llama y, y que nuestro eje x ya no se llama x. Entonces, antes de calcular cualquier cosa, tengo que saber que hay una analogía entre lo matemático y lo físico. Porque para la matemática, yo tengo el eje X y el eje Y. Pero resulta que para la física, esos ejes cambiaron de nombre. Por ejemplo, el eje X, que es el eje horizontal. ¿Cómo se llama ahora? ¿Tiempo? No se Es llama. al cuadrado. Se Precisión. llama tiempo al cuadrado. Entonces la X ahora se llama tiempo al cuadrado. ¿Y la Y cómo se llama ahora? ¿Posición? Posición. Y la posición se escribe en física como una X. Por lo tanto, ahora las letras tienen que cambiar. Tengo que tener claro eso. Los ejes matemáticos ahora van a ser ejes de física. Una vez que determino eso, voy a mi tabla y elijo dos puntos cualquiera. ¿Ya? Pueden ser los dos puntos que estén sobre la recta, puntos que estén fuera sobre la recta. Yo les recomiendo siempre puntos que estén sobre su recta, pero si no, da lo mismo. Nosotros en este caso escogimos ese punto y ese punto. ¿Ya? Nosotros, por lo tanto puede venir Emanuel y decir, yo quiero el 0,123 y el 5,290. Lo puede hacer. O sea, cada quien elige el par de puntos que quiera. Por lo tanto, en el laboratorio o en la misma prueba yo voy a saber quién se copió, porque la probabilidad de que hayan 6 con los mismos pares de puntos es casi imposible. ¿Ya? Entonces ahí tenemos los dos puntos. Este, que es un tiempo al cuadrado, este también es un tiempo al cuadrado, este que es una X y este que es una X. Pero como son dos, entonces a los primeros dos les vamos a llamar 1 y a los de abajo les vamos a llamar 2. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? La pendiente, que es I2 menos I1 partido en X2 menos X1, ahora va a tener otro nombre. Las Y ahora se van a llamar X. Por eso ahora acá dice X2 menos X1. Abajo, las X ahora se llaman T cuadrado, entonces ahora va a ser T2 cuadrado, T1 cuadrado. ¿Ya? Entonces ahora, ¿qué hay que hacer? Reemplazar. ¿Cuánto vale el X2? 0,33. Menos, ¿cuánto vale el X1? 0,14. ¿Cuánto vale el tiempo 2 al cuadrado? 1,266. Cuidado, la variable se llama t cuadrado, no hay que elevar al cuadrado de nuevo. Menos el t1 cuadrado, que son 0,031. Resto, 0,33 menos 0,14 me da 0,19. 1,266 menos 0,031 da 1,235. Hago la división y eso me da 0,15. En realidad me da un número mucho más grande. Pero mi pregunta es, ¿por qué usé 0,15? ¿Por qué esa división me da 0,15? ¿Por qué aproximé a la centésima y no a la milésima o a la décima? ¿Por las cifras significativas? ¿O no? Excelente, Sebastián, por las cifras significativas. Siempre en un cociente o en una multiplicación siempre se mantiene la menor cantidad de cifras significativas. Y en el numerador hay 2 cifras significativas y en el denominador hay 4. Por lo tanto, mi resultado tiene que tener 2 cifras significativas. Excelente. Bien, hasta acá encontramos la pendiente. Mi pregunta es, ¿se entendió? Sí, profe. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Perfecto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a recordar la ecuación de una recta. Recordemos que la ecuación de una recta es esta que está acá. Y menos I0 igual a M por X menos X0. Pero esta la tenemos que llevar al ámbito físico. Por lo tanto, ahora el I ya no se llama I, se llama X, según lo que vimos acá arriba.
el I0 es el X0. Tú te preguntáis, ay, pero ¿cuál se llama X0 si era X1, T1 y X2, T2? Bueno, el X0 y el I0, tú eliges qué par de puntos de estos dos va a ser X0 y 0. Nosotros, por ejemplo, acá, a él le dijimos X0 y a él le dijimos T0 cuadrado. ¿Ya? Usted elige. Le va a llegar, se supone que van a determinar la misma ecuación. Entonces, ¿cuánto vale el I0? El I0, que en este caso es el X0, sería 0,14, igual a M, que son 0,15, por X, que en este caso el X sería el T cuadrado, el X0, que es el T cuadrado 0, que vale 0,031. Entonces ahora el 0,15 multiplica al T cuadrado y al 0,031, el 0,14 que está restando pasa sumando, y por lo tanto nos queda esta ecuación que tenemos acá. Hasta acá, ¿alguna duda? Ya, profe. No, ninguno. Profe, ¿no se suman? Podéis sumarlo. ¿De cuándo puedo sumar papas con manzana? Nunca. 0,135 no tiene T. Así que no los puedo sumar, no son términos semejantes. ¿Cachate? Matemática purísima. ¿Alguien más tiene alguna duda? Para salir de la duda. Está bien, hay que preguntar. A pesar de que no deberían preguntar cosas, no, mentira, sí deberían. A pesar de que se supone que deberían saber cosas, ahí sí. Igual pueden estar las dudas. Ahora, si están en electromagnetismo como en 2 años más y preguntan esto, ya ahí se fue a cachetearlo. Pero ahora están recién empezando, así que se les perdona todas las dudas que tengan. ¿Seguro que no hay ninguna duda? ¿Prefieren que lo explique de nuevo? ¿O hasta ahí está bien? Me voy a quedar dormido. Espérenme un ratito, chiquillos. Vienen en camino. Bien, entonces, ¿ninguna duda hasta acá? No, profe. ¿Completamente seguros? ¿No necesitan que lo explique de nuevo? ¿Todo ok? Hablen ahora o callen para siempre. Ya, que conste. Bueno, esta ecuación que está acá es mi ecuación experimental. ¿Por qué es mi ecuación experimental? Porque obviamente nació de un análisis experimental. ¿Ya? Sin embargo, yo la puedo comparar con una ecuación teórica. Claramente podemos observar que el hecho de que acá la posición respecto al tiempo no nos haya dado una línea recta, sino que una parábola, es porque el movimiento no es uniforme, es acelerado. ¿Por qué? Porque como les dije, como al ser una parábola es porque hay un t cuadrado incluido acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar esa ecuación itinerario de del movimiento rectilíneo uniforme acelerado, que es este, y vamos a analizar las condiciones del experimento. ¿Alguien me podría decir cuánto valía la velocidad inicial del carrito? ¿Con qué velocidad parte el carrito? 0. 0, porque parte del Reposo. reposo, ¿cierto? El profesor tenía agarrado el carrito y después lo soltó. Por lo tanto, parte de velocidad inicial 0. Y como la velocidad inicial es 0, multiplicado por lo que sea, eso va a dar 0. Por lo tanto, mi fórmula se va a reducir a esto. X0 más 1 medio a t cuadrado. Entonces, la posición de forma teórica va a quedar como X0 más 1 medio a t cuadrado. Pero mi posición experimental me quedó 0,135 más más, me estaba yendo por otro lado, más 0,15 por t cuadrado. ¿Qué podemos concluir al separar al comparar estas dos ecuaciones? Por ejemplo, ¿cuánto vale X0? ¿Cuánto vale el X0?
Muy bien, Sebastián. Vale 0,135. ¿Y el 1/2A cuánto vale? 0,15. 0,15. ¿Se entendió o no se entendió? Yo creo que lo voy a explicar de nuevo, que capaz que el Diego me pregunta. Quiero que miren en la ecuación. ¿Qué es x0? Una cosa que ustedes tienen de malo es que ustedes no analizan, ustedes mecanizan. Y eso es malo. ¿Por qué? Porque van a tener otra situación y se les va a acabar la racha. ¿Quién es x0? Si ustedes miran ahí, x0 es un número que no tiene a nadie al cuadrado, es un número solo. Si yo miro acá abajo, el único número solo que tengo es el 0,135. Por lo tanto, puedo deducir que estos dos números son iguales. Y esto obviamente está en metros. Acá, ¿quién acompaña al t cuadrado? Al t cuadrado lo acompaña 1/2a. Y aquí, ¿quién acompaña al t cuadrado? Es 0,15. Por lo tanto, estos dos tienen que ser iguales. Por eso 1/2a es 0,15. ¿Sí? Ahora, me fijo que gracias a esta ecuación que tengo acá, puedo despejar a, porque este 2 que está dividiendo pasa multiplicando. Entonces me queda 2 por 0,15 y eso claramente da 0,30. ¿Por qué 30? Porque este tiene dos cifras significativas, por lo tanto este también tiene que tener dos cifras significativas. Como el 2 es una constante, no cuenta, son cantidad de cifras significativas. Y ahora la unidad de medida de la aceleración son los metros partidos por segundo al cuadrado. Entonces, ¿qué fuimos capaces de hacer? Fuimos capaces de experimentalmente calcular la aceleración del sistema. ¿Sí? Algo que hacíamos con la pura teoría, ahora lo pudimos hacer con el laboratorio. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Diego. Escucha que son fome, ¿por qué escriben en el puro chat? Aún está complicado, pero entendí. No sé si está complicado. Yo diría que no, esto no es complicado. Para nada. Los quiero ver en 2 meses más. Ahí me van a decir, esto sí era complicado. Esto es fácil, pues Diego, obvio que sí, es súper fácil. Esto es básico. De hecho, se supone que esto lo deberían saber del colegio. Es de media esto. Bien. ¿Dónde me salgo de la carrera? No, pues esa no es la actitud, pues la actitud es, bueno, lo voy a ir aprendiendo. ¿Y ese es el laboratorio? ¡Tarán! Eso es lo que explicó el profesor Diego en el laboratorio. No, nada que a mí si todavía queda. ¿Cuál es la pega de ustedes? Porque ustedes van a tener pega, pues esta cuestión no es tan gratis. ¿Ya? En el mismo intranet, ustedes se van a encontrar no solamente con el PowerPoint, sino también se van a encontrar con esta guía, que es la guía número 3 del laboratorio. ¿Ya? Tienen los mismos objetivos que están en el PowerPoint, de hecho está el mismo marco teórico, habla de lo que es la cinemática, ¿ya? Ay, no. No todo es tan perfecto, ¿ya? Y ahora aparece la experiencia. La siguiente tabla muestra el comportamiento de un carro al desplazarse por un riel considerando ausencia de roce. O sea que estamos considerando que no hubo roce entre el carro y el riel. Estos datos son distintos a los datos que tuvimos en el PowerPoint. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estos datos se sacó aumentando la masa de la argolla que tiraba el carrito. Por lo tanto, la aceleración del carrito aumentó. ¿Ya? Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Con esta misma tabla, ahora son ustedes los que tienen que hacer el mismo experimento. O sea, en el fondo tienen que seguir los mismos pasos. O sea, con la tabla tienen que
graficar, después de graficar tienen que rectificar, después de rectificar tienen que encontrar la ecuación de la recta, con la ecuación de la recta tienen que encontrar con la pendiente de la recta tienen que encontrar la ecuación de la recta, con la ecuación de la recta la van a tener que comparar con la ecuación itinerario teórico y encontrar el valor de la aceleración, pero con estos nuevos datos. ¿Ya? Entonces acá dice, realiza el gráfico posición versus tiempo en lo posible en una hoja milimetrada, por eso dice en lo posible, no es una obligación, pero vayan acostumbrándose a trabajar con hojas milimetradas. Si tienen la posibilidad de comprarla o de tenerla, porfa, háganlo. Si no tienen la posibilidad, por eso no es una obligación, pero es mejor para ustedes. Para allá vamos, para allá vamos. Entonces, una vez que grafican esta tabla, ahora van a rectificar. ¿Cómo? Completando esta tabla de acá. ¿Qué significaba? Tomar cada uno de estos tiempos, elevándolo al cuadrado y ir rellenando acá. Si se dieron cuenta, la columna de la posición sigue siendo la misma, no cambió. Aquí otra vez está el mismo error, es segundo al cuadrado. Ahí eso lo cambian ustedes. El punto número 3, graficar esta tabla. Tu punto número 4, calcular la pendiente de esta tabla. Aquí este cuadrado. Pero hacer lo mismo que está en el PowerPoint. La 5, determinar la ecuación de la recta. Y con esa ecuación de la recta, compararla con la ecuación itinerario y calcular la aceleración del sistema. Eso es lo que van a tener que hacer. ¿Cuál es el plazo máximo para entregar esto? El día domingo a las 11:59 de la noche. ¿Ya? O sea, es hacer lo mismo que el PowerPoint, por lo tanto tú puedes tomar el PowerPoint, puedes tener hasta el video, puedes tener el video de la clase y ir trabajando. Es hacer lo mismo, solo que con otros datos. Es replicar lo que tú estabas, lo que nosotros hicimos. O sea, a mi correo. ¿Ya? Acto seguido se saca un 1. Capacito. ¿Ya? Ese es el laboratorio. Sin embargo, de hecho vamos a salir antes de la clase, por si quieren ir a avanzar ahora mismo en clase. Todavía no, Omar. Faltaste la semana pasada, así que tú a mimir estáis sonado. Vos te quedáis hasta el final, güey. Ah, no sé, pues. Dígale a la mamá que no la puedo estar interrumpiendo en clase. Estamos en la U. El domingo a las 11:59. Vale, profe. Ya. Ahora bien, esto es la clase, ¿ya? Esto es lo de la clase, sin embargo, vamos a hablar de otras cosas y por eso es que tienen que quedarse, porque después no quiero que me digan que no sabía. Primero, para la gente que no sabe, porque me da la impresión que todavía hay gente que no sabe, o es de flojos, porque hay gente que pide las guías que se las manden por WhatsApp, porque no las encuentran. Entonces, ¿cómo se encuentra algo del laboratorio en Internet? La mayoría de las personas piensan que hay unas, así como tienen introducción al cálculo, introducción al álgebra, introducción a la física, piensan que hay uno que dice laboratorio. No. El laboratorio es parte de la introducción a la física. Por lo tanto, si tú entras a la introducción a la física, arriba, por ejemplo, marcas clase, arriba sale cátedra. Y al ladito de la cátedra hay como una flechita. Apretas ahí y te va a desglosar cátedra y laboratorio. Entonces, cuando tú pinchas laboratorio, te va a aparecer todo lo asociado al laboratorio. Lo mismo pasa con los mensajes. En los mensajes pasa lo mismo y también les va a aparecer todo lo del laboratorio. Se los digo porque ya tuve un alumno que me escribió y no sabía cómo encontrar el material. Y esa es la razón. ¿Ya? Segunda cosa que es importante anunciar es la primera prueba. ¿Ya? La prueba número 1 es para el miércoles 12 de mayo. ¿Ya? Este día es un día miércoles y no necesariamente es en el horario de clases. ¿Ya? Ahora ustedes dirán, pero si es la semana siguiente el receso. ¿Ya? Por reglamento yo no puedo tomar pruebas ni lunes ni martes después del receso. Ninguno de esos 2 días. Por lo tanto, la prueba sí se puede tomar el miércoles y va a ser el miércoles. ¿Ya? Que entra en la prueba los laboratorios 1, 2 y 3. Algo importante, la prueba es de laboratorio, no es de cátedra. Por lo tanto, en esta prueba no van a entrar preguntas de cátedra.
entran solo preguntas de los laboratorios. ¿Ya? Cosas que he nombrado yo, cosas que están en la guía, nada más. Por ejemplo, si en vectores vieron, no sé, alcanzaron a ver producto punto, pero en el laboratorio no vimos producto punto, por lo tanto en la prueba de laboratorio no entra producto punto. Entrará en cátedra, pero no en laboratorio. ¿Ya? Sí. El laboratorio 4 viene después de la semana de la prueba. ¿Ya? Ese día, miércoles 4, no vamos a tener clases, lógicamente. Sin embargo, la prueba no es en el horario de clases. La prueba va a tener un rango de tiempo porque la prueba la vamos a hacer por eLearn. No sé si conocen eLearn. La página que se cae cada rato, esa. La página que se caga cada rato, sí. Se supone que va a mejorar de aquí a la próxima semana. Se supone, ¿ya? Pero vamos a rezar y persinarnos o hacer un ritual para que no se caiga. La prueba va a ser de multialternativas. Ojo con esto. Multialternativas. Eso significa que no hay solo una respuesta correcta. Pueden ser una, pueden ser dos, pueden ser tres, pueden ser cuatro, pueden ser todas. ¿Ya? Lo que tienen que tener claro es que en estas respuestas de multialternativas estamos hablando de otra cosa. Después vamos a hablar de eso. ¿Ya? Las preguntas de multialternativas, las buenas dan puntaje, las malas restan puntaje. ¿Eso qué significa? Que si yo tengo una pregunta de 6 alternativas, suponiendo que fueran 3 buenas y 3 malas, y yo marco las 6, voy a tener 0 puntos al tiro. Porque las malas le van a quitar el puntaje de las buenas. ¿Ya? Eso es primera cosa. Segunda cosa, no necesariamente porque yo tenga, no sé, porque sean 6 alternativas, significa que son 3 buenas y 3 malas. Pueden ser 2 buenas y 4 malas. Puede ser 1 buena y 5 malas. Pueden ser 5 buenas y 1 mala. ¿Ya? El problema es que la mala es el equivalente a las otras 5 buenas. Entonces, ahí está el cuidado que van a tener que tener. ¿Ya? Por eso tienen que estar seguros de marcar. Lo otro, la prueba es posiblemente o mayoritariamente para todos distinta. Así que la idea es que la hagan a conciencia. ¿Ya? Y los que me conocen saben que si yo quiero hacer una prueba de puro apretado para cada uno, soy capaz de hacerlo. ¿Y de dónde sale eso? No sé, como para saber por dónde está en el reglamento eso. Ah, es que cuando hacíamos cosas en eLearn y había preguntas con más de una alternativa correcta, salía en las reglas, antes de dar la prueba, salía eso. Que si marcan más de 3, Pero esas son las reglas de esa asignatura, po. Cada asignatura tiene sus propias reglas. Exacto. Muy bien, Sebastián. Pues tal cual tú lo dijiste. Quizás porque no es su ramo. Obvio, po. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo tengo una pregunta y marqué todas malas? Significa que me va a quitar puntaje del puntaje total de la prueba y la respuesta es no. ¿Ya? Te quita puntaje, pero de la pregunta. O sea, el mínimo puntaje que tú puedes tener en una pregunta es 0 puntos. ¿Ya? Por si acaso. No existen los puntajes negativos. ¿Ya? No le pidas nada, hermano. Fabián, ¿por qué no me puede pedir nada? ¿Qué pasa cuando me empiezan a pedir cosas? Hace lo contrario y lo hace peor. Sí. Sí. Y si me piden lo contrario, hago lo contrario. Así que mejor no pidan nada. Es más fácil. ¿Ya? Ahora, recuerden que la prueba va a estar separada por secciones. La sección del primer laboratorio, la sección del segundo laboratorio. Ya Diego, el Diego dijo que lo hiciera difícil, ¿a qué costa? Y la sección del tercer laboratorio. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con el que no dio el primer laboratorio? Inmediatamente, aunque responda a esas preguntas, yo le voy a colocar un 1 en esas preguntas, al tiro, porque no tiene el laboratorio hecho. Lo mismo va a pasar con el laboratorio 2 y el laboratorio 3. Por lo tanto, ya tu nota va a ser baja, porque ya tienes un 1 dentro de los 3 ítems. Ahora, ¿puedes mejorar esa nota? Por supuesto. Pero ¿qué tienes que hacer? A fines del semestre vas a tener que recuperar ese laboratorio. Y si no lo recuperas, te quedas con el 1. Si lo recuperas, vas a tener que hacer otra prueba.
de ese laboratorio específicamente y ahí recién yo te anexo el puntaje. Si no, perdiste. Así de simple. ¿Ya? Entonces, yo por el laboratorio del 1 y el 2 les di el último chance, como última vez, de mandarme la información. Pero a partir de este laboratorio en adelante, o sea, si de aquí al domingo no me llega la información, ese es un laboratorio perdido. Y por lo tanto, perdiste. ¿Ya? Y además, también hay que considerar lo siguiente, que para yo recuperar el laboratorio tienes que tener un justificativo. ¿Ya? Médico. Si se te cayó el internet, tienes que justificarlo. ¿Ya? Hay formas de justificarlo en la misma empresa del internet. Si se te cortó la luz, bueno, generalmente te avisan y si no, también se puede sacar un informe de eso y eso sería como tu presentación. Pero así como de llegar y decir, no, profe, que se me cortó el internet y no, lo siento. ¿Ya? Por si acaso. Además que por último, este laboratorio tiene de aquí al domingo pasarlo, así que tampoco es mucha justificación. ¿Cuál es el horario de la prueba? Ya vamos a llegar a eso, Felipe. Sí, es una muy buena pregunta. ¿Ya? Respecto a... hoy se me olvidó. El horario. El horario de la prueba va a ser desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche. ¿Ya? Y la prueba dura 1 hora y media. ¿Qué significa? Que yo me puedo meter en la mañana, en el mismo horario de clase si quiero, más tarde. Recomendación, ni tan tarde ni tan puta, es que el ILEN se cae todo el rato en todo caso. Pero, por ejemplo, en este horario se supone que no debería ser tanto problema. Se supone. ¿Ya? Así que si ustedes prefieren hacer la prueba en este horario, sería, yo creo que, entre comillas, ideal. ¿Ya? De 23 a 23. No queréis nada. Ya, reducimos el tiempo entonces a la petición del Sebastián. Entonces va a ser de 8 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Sí, porque ahí dice 10 de 10. Entonces asumo que son 10 de la mañana. Entonces el grupo G, desde las 8 hasta las 10, la prueba. Parece que no le creen al Fabián. Yo fui profesor del Fabián y también del Omar. Así que no me desafíen. Total, las reglas del juego las estoy dando antes, no durante la prueba. Durante la prueba sí que no las puedo cambiar. Antes las puedo cambiar como yo quiera. ¿Ya? Chao, gracias, Omar. No, la prueba sigue siendo de las 8 hasta las 10, hasta las 11. Pero ¿a qué me refiero con 1 hora y media? Nos falta el pajarón que se mete a Eiler a las 11 de la noche. Entonces, a veces el Eiler ni siquiera se cayó, pero se metió a las 11 de la noche y me manda un mensaje, profe, no me funciona el Eiler. Obvio, pues a las 11 se cerró el sistema. Entonces tú no podías meterte a las 11 a hacer la prueba. Tiene que ser 1 hora y media antes de las 11. La 11 es la hora tope. ¿Ya? Se lo digo por si acaso, porque ha pasado. Y si me ha pasado con gente que va en cálculo 3, imagínense ustedes, porque son mechones, que pueden tener más dudas al respecto. Que están recién entrando, recién familiarizándose con el sistema e-learning. ¿Ya? Y lo último y más importante, ¿qué pasa si el sistema e-learning se cae? ¿Ya? Ese mismo día de la prueba, ustedes me pueden hacer preguntas por WhatsApp. Obviamente de manera interna, no van a escribir al grupo. ¿Ya? Y ahí, si tienen problemas de e-learning, me avisan y yo buscaré la mejor solución para resarcir ese problema. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, pues el Ignacio viene, da la prueba y va justo a la última pregunta y se le cortó el e-learn y le quedaban, no sé, 15 minutos. Llegó el e-learn y ahora le quedan 5. Bueno, entonces yo veo la solución o la forma de arreglar eso. ¿Ya? ¿Qué preguntaste por WhatsApp? Tienen un grupo donde están ustedes solos. Ya vamos a empezar con la copia.